Buenas noches, les habla Wilmary Yankee, cursante de la materia de Fundamentos del Derecho Empresarial. Esta noche hablaré sobre lo que son las fuentes y fundamentos del derecho empresarial. Para entrar en el tema, primero definiremos lo que es el derecho empresarial. El derecho empresarial es bastante amplio y en todo caso es necesario dejar constancia que es difícil dominar toda esta rama del derecho. Maximice que el derecho no es solo legislación o derecho positivo, sino que implica estudiar además jurisprudencia, ejecutorias, doctrinas, entre otros. Su importancia se basa en que está al servicio de todos los agentes económicos. En tal sentido, debe legislarse pensando en las ventajas o facilidades que se deben crear para las empresas. Es decir, debe incentivar las inversiones y en caso que el derecho positivo empresarial no les incentive, debe ser modificado o sustituido. Para entrar en el tema, empezaremos definiendo lo que es fundamentos. Fundamentos son los elementos dentro del derecho empresarial como el comerciante, como lo son el comerciante y los actos de comercio realizados. La fuente, en cambio, es la herramienta para cuidar ese derecho empresarial como lo es el Código de Comercio. Entre las diferencias que encontré está en que los fundamentos son las bases debido a que es el comerciante que realiza los actos de comercio y dentro de esa área se balancea el proceso. En cambio, la fuente son las leyes que regulan a ese comerciante, aunque cada uno pase en funciones diferentes y es importante dentro del derecho empresarial. La diferencia se basa en que los fundamentos son las bases para que se realicen los actos de comercio y la fuente son las leyes que rigen los actos de comercio. Comenzaremos hablando sobre las diferentes fuentes. Tenemos la ley, que es el Código de Comercio, es la ley comercial por excelencia de conformidad con el artículo 1, la naturaleza comercial de otras leyes. Las leyes especiales en materia mercantil complementan al Código de Comercio. Encuentran insertas en las normativas civiles, como lo son la Ley General de Banco, la Propiedad Industrial, entre otras. Las disposiciones del Código Civil, las cosas que no están especialmente resueltas por el Código de Comercio, se aplican dentro del Código Civil. También tenemos lo que es la costumbre, que es el derecho que se va formando mediante las personas que lo hacen parte de su rutina diaria. Tenemos la jurisprudencia, que establece las interpretaciones de las leyes dadas por los jueces que se dan a través de sentencias. También tenemos lo que son los tratados aprobados por el Congreso, que de acuerdo al escrito entre ciertos sujetos del derecho puede contar con uno o varios instrumentos jurídicos conexos. La doctrina jurídica es un conjunto de derechos, teorías, investigaciones que se han realizado los expertos en la ciencia jurídica. También tenemos lo que son las fuentes supletorias, que existen mecanismos de subsanación de aplicación general, donde a falta de las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes mercantiles, se aplicarán las disposiciones del derecho común contenidas en el Código Civil Federal. Ahora hablemos sobre los fundamentos. Tenemos la celeridad, que está determinada por la necesidad del movimiento de las operaciones mercantiles que se realizan después de un acuerdo comercial o empresarial. Se basa en la rapidez de los actos comerciales. Tenemos la seguridad, que es uno de los fundamentos que se basa en la confianza que tenga el sistema para que las personas se involucren tranquilamente y queden satisfechas. Tenemos
podemos decir, al leer todo esto, que las fuentes y los fundamentos del derecho empresarial van de la mano. No solamente, bien sea porque hablemos de derecho empresarial, derecho laboral, derecho penal, entre otras. No, tienen mucho que ver, ya que si no está una, la otra no se puede hacer. Y al contrario, una complementa a la otra. ¿Por qué? Porque como bien dije, los fundamentos son los elementos dentro del derecho empresarial, que es como el comerciante realiza sus actos de comercio. Y las fuentes son las leyes que rigen los actos del comercio, actuando cada una por separado sería, por decirlo así, un desastre, ya que si no hay una ley que rija los actos de comercio de un comerciante, sería muy malo tanto para su economía, la empresa, organización, su personal y todo lo que se encuentra a su alrededor. A la final, todo sería un desastre, por decirlo de esa manera. También podemos decir que gracias a que existen estas leyes, se puede tener todo como más controlado, que se cumplan los parámetros establecidos, ya sea para los trabajadores, para la empresa, para el mismo dueño de la empresa, los beneficios, las obligaciones, los deberes que tengan con su personal, con el país, porque el hecho de que sea la empresa de una sola persona o dos o tres, esto va a beneficiar de buena manera o mala manera a la economía de un país, a cómo se rige un país, a cómo hay cantidad de empleo en un país. Podemos dar el ejemplo actual por lo que se vive aquí en el país. La situación actualmente es tensa, sobre todo en cuestiones de leyes. No voy a hablar solo sobre el derecho empresarial, eso lo voy a dejar de último, pero está tensa porque hay una discordia, exactamente, una discordia entre los que tienen el poder y los del bando contrario, sin distinción política de nada, lo voy a decir. ¿Por qué? Ahorita tenemos un ejemplo claro como lo que pasó con la Asamblea Nacional, que fue elegida por la mayoría de votos, y igual se realizó otra. Así puede suceder también con el derecho empresarial en una empresa. ¿Por qué? Porque se pueden formar sindicatos, se pueden formar actividades paralelas que a la final van a perjudicarnos a todos. ¿Por qué? Porque no se pueden tener, vamos a decirlo así, dos leyes, no se pueden tener dos análisis diferentes de las leyes. Una persona puede tener su opinión, yo puedo tener mi opinión, X persona puede tener la opinión y está en todo su derecho a tener una opinión diferente. Pero ¿qué pasa? Todo debe entrar en un consenso, todo debe entrar de manera unida, por decirlo de una manera, porque si no todo será un desastre. Ahorita lo que es la empresa se ve muy afectada por la situación del país, ya que primero que nada, bueno, eso ya ha pasado desde hace algunos años, está lo que es la inamovilidad laboral. Pondré un ejemplo claro que es sobre el sitio donde yo trabajo. Por haber inamovilidad laboral, ¿qué quiere decir esto? No se puede mover a un trabajador, votar a un trabajador de la empresa por X y Z razón. Pero está bien que la gente, ¿verdad? No hay razón para que una persona esté sin su trabajo. Pero está ¿cómo
¿cómo lo podría decir? Está el lado negativo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si ese trabajador, ejemplo, es tan mal trabajador, crea problemas, pero como sabe que está protegido por una ley laboral en este caso, por una sentencia, lo que sea, una gaceta de hace algunos años, va a actuar de esa manera porque saben que no lo va a hacer. Si primero que nada una persona debería tener principios, valores, de decir esto está bien, esto está mal. Como conclusión, ¿qué quiero decir? Que llamamos fuente del derecho empresarial a todo aquello que se origina en su aspecto objetivo, de norma o regla obligatoria de conducta, y constituye por lo tanto el modo o forma especial como se desarrolla y desenvuelve en esa rama del derecho. Además, quisiera agregar como conclusión, para agregar lo que dije hace un minuto aproximadamente, que bien sea que hablemos de derecho empresarial, derecho laboral, derecho penal, entre otras, los fundamentos y las fuentes o fuentes y fundamentos del derecho van conjuntamente de la mano, porque una no funciona sin la otra, sencillamente por la razón que dije, y que todo debe ser consensuado, analizado realmente, no porque vayas a tener un beneficio propio, sino por un beneficio en común, como debería ser siempre. Bueno, se despide Wilmary Yankees. Espero que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad.